¿Qué tal? Yo soy Miguel Morán de Centro de Enseñanza Matemática. En este video hablaremos acerca de cómo escribir un ángulo, cómo escribir un triángulo, cuál es la notación que utilizamos para esto. Veremos también qué es la congruencia de triángulos y usaremos el criterio de congruencia lado, 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 el criterio triple L, para poder encontrar triángulos congruentes. Comenzamos. Vamos a decir que dos figuras son congruentes cuando sean exactamente iguales, salvo quizás por la orientación. En este caso, el triángulo verde tiene la misma orientación que el triángulo rojo. Este triángulo azul tiene una orientación diferente. Pero nos fijamos que el triángulo verde y el triángulo rojo son de diferente tamaño, entonces no son congruentes porque no son iguales. En cambio, este azul, a pesar de que tiene diferente orientación, si nosotros rotamos 45 grados hacia la derecha, vemos que se empieza a parecer un poco más a este triángulo en verde. De hecho, si nos fijamos, tiene exactamente el mismo tamaño. Si se fijan bien, la altura que tiene este triángulo verde son 3 cuadros, pues tiene una altura de 3. La altura que tiene este triángulo azul son también 3 cuadros. La base de este triángulo verde son exactamente 6 cuadros. ¿No? Los podemos contar con la cuadrícula que les pusimos. Si nos fijamos en el azul, también tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6 de base. Es decir, son exactamente el mismo triángulo, solo que originalmente el triángulo azul tenía otra orientación. Pero de todos modos diremos que son congruentes porque son lo mismo, pero rotado o con otra orientación. Vamos a usar la notación para describir al triángulo azul. En este caso, si queremos poner qué triángulo es, simplemente ponemos un triángulo y ponemos las letras de los vértices F, E, G. También estaría bien cambiarles el orden porque como son los mismos vértices, pues no habría problema. Podría yo poner G, F, E. Lo que no podría yo poner son vértices que no existen. O sea, yo no podría decir que este triángulo es el triángulo ABC. Esto estaría mal, porque de hecho los vértices B, C y A pertenecen al triángulo rojo. En el caso del ángulo, la notación es poner el símbolo de ángulo. Pueden poner el vértice de arriba o el vértice de abajo, lo pueden poner primero, no hay problema. Pero el vértice de en medio, el vértice F, siempre debe estar en medio. Este es el vértice donde el ángulo se encuentra abriendo. Entonces, este siempre debe quedar en medio. En este caso sería E, F, G. No estaría mal. También pueden poner G, F, E. Ambos estarían bien. Lo más común es que se empiece de arriba. El que esté más arriba lo ponen primero. Pero realmente las dos están de acuerdo con la notación. Vamos a escribir que un triángulo es congruente con otro. Usaremos la siguiente notación. Escribimos el símbolo de igual y arriba un apóstrofe. Y en términos de triángulos pondríamos, por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo, digamos, por ejemplo, MNN. Vamos a pasar ahora a revisar el criterio de congruencia de triángulos LLL, que tiene su nombre de hecho porque significa lado, 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 en el que solamente comprobamos que los lados de triángulos sean iguales. El criterio nos dice que dos triángulos van a ser congruentes si los tamaños de sus lados son congruentes, o sea, si es que son iguales entre sí, uno a uno en sus tres lados. Es decir, para que este triángulo azul sea congruente con los triángulos que tengo arriba, el verde, el rojo, entonces tendría que ser que esta base del triángulo azul tiene el mismo tamaño que alguno de los lados de los dos triángulos. Como no es verdad, como esta base del triángulo azul es más grande que cualquiera de los lados del triángulo rojo, cualquiera de los lados del triángulo verde, este no va a ser congruente. Para el triángulo rojo nos fijamos que su base tiene 4 unidades de longitud, va de aquí, de C a B, y nos fijamos que en el triángulo verde la distancia que hay entre G y E es también de 4 unidades. Por lo tanto, a este lado CB le corresponde este lado GE y son iguales.
Este triángulo rojo ya tiene un lado que es del mismo tamaño que el triángulo verde. Si nos fijamos con detalle cuánto mide el segmento AB, el segmento AB, fíjense que primero tiene esta sección que va del punto A a este nuevo punto D, y luego va del punto D al punto B, y esta sección se duplica. Entonces tiene básicamente esta unidad dos veces, mientras que de E a F pasa exactamente lo mismo. Se va de esta punta a esta punta, digamos que este punto es M, y de ahí se va hasta F. Y si nos fijamos cuidadosamente, aquí sí les recomiendo ver bien la cuadrícula, el segmento de recta EF es del mismo tamaño que el segmento de recta que une a A con B. Entonces, decimos aquí que este lado AB se corresponde con este lado EF. De hecho, pasa lo mismo para el lado AC, que tiene de hecho el mismo tamaño que AB, y el lado GF tienen el mismo tamaño. Y si nos damos cuenta, los tres lados del triángulo ABC son del mismo tamaño que los tres lados del triángulo EFG, y por lo tanto podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFG. Esta es la manera de utilizar el criterio lado, lado, lado. Yo verifico que mi triángulo tenga los lados del mismo tamaño que otro triángulo y digo entonces que son congruentes. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Debajo del video encontrarán material para que puedan seguir practicando estos temas. Van a haber algunos problemas. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien, chicos.